Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Una vez más se me desordenaron totalmente las anotaciones que uno va haciendo en base a lo que tenía pensado, lo que escuchó en la mañana, lo que escuchó ahora. Pero como ustedes también han estado desde la mañana, supongo si me desordeno un poco me podrán seguir de alguna manera. Lo primero es que, bueno, estamos en Chile en el año 2002, a 12 años de haber ratificado, de haber incorporado a nuestro ordenamiento constitucional la Convención sobre los Derechos del Niño. Y yo pienso que quienes hemos seguido más o menos de cerca el proceso de reformas, quienes han trabajado en esta área, quienes tienen algo que decir en base a su experiencia práctica o a su mero derecho a opinar, podemos hacer algún tipo de balance a esta altura, por lo menos desde nuestra realidad nacional, que es bastante particular. Y uno de los primeros balances que yo hago es que efectivamente este modelo, esta forma de entender el problema histórico contraponiendo un paradigma, una doctrina de situación irregular con un paradigma post-convención que habría sido el de la doctrina de protección integral, a mí me parece que fue bastante útil en la primera mitad de los 90 para poder deslegitimar lo que teníamos operando en la realidad, amparado en las leyes de menores, que eran sistemas penales encubiertos que aplicaban una violencia difusa, mistificada, disfrazada de protección de menores. Y en ese sentido, claro, al hacer la deslegitimación de ese modelo se define un contramodelo basado en la Convención sobre los Derechos del Niño en otros instrumentos adicionales, los cuales no los limitaría solo a las directrices de Riad, ni a las reglas de Beijing, ni a las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, sino que pienso que en concordancia con el carácter integral, dinámico, que debe revestir la protección de los derechos humanos, tenemos que incorporar todo lo que nos sirva para alcanzar mejores estándares de protección de derechos. Pero bien, teníamos ese modelo y en la práctica, por lo menos en Chile, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años o los últimos 3 años con mayor fuerza, yo creo que nos pone frente a nuevos escenarios en los cuales necesitamos ir un poco más allá en este análisis crítico. A lo que me refiero es a lo siguiente, o sea, básicamente una situación que también podemos detectar en otros países de Latinoamérica, pero nos encontramos con retrocesos en las reformas, con reformas que llegan a ser regresivas, con efectos ambiguos de las reformas que estaban bien intencionadas, con un cierto maniqueísmo en el cual ya se ha hecho bastante habitual que se construya una particular interpretación de la Convención de Derechos del Niño y se la defiende como si fuera la única posible, acusando a todos los que están en contra de ella como si estuvieran anclados en la doctrina de situación irregular. Y por último, algo que me parece bastante grave y que aquí en Chile ahora ya se consagró con un proyecto de ley, no me refiero al del Gobierno, sino al de la UDI, que es la perversión en el uso del lenguaje de derechos humanos de la infancia. Son situaciones nuevas que yo creo que tenemos que resolver de una manera nueva también, de una manera más crítica, de una manera menos ingenua, y en ese sentido yo creo que hay que profundizar en lo que debemos entender por protección integral de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia. En ese sentido sigo considerando válido el modelo de la protección integral, pero pienso debe ser reforzado por una parte desde lo jurídico con una interpretación más dinámica, más armónica, y por otra parte con algo ya extrajurídico y más social, haciendo parte esta interpretación del consenso social en los niveles más amplios posibles. Y en esa tarea, tanto jurídica como social, creo que ayuda mucho profundizar también, conocer y seguir profundizando la historia del control sociopenal de la infancia, tanto a nivel mundial, latinoamericano y nacional. Yo creo que todavía hay bastante que aprender ahí porque en todos estos debates, si uno rastrea incluso todo el debate previo a cuando en Estados Unidos se formó por primera vez un tribunal de menores, hay varias ideas que se repiten, y no digo solo desde el punto de vista de las ideas que vinieron a fundamentar la estructuración del derecho tutelar de menores, sino en las críticas al uso del sistema penal, en una cierta intención abolicionista que era víctima de este fraude de etiquetas y que terminaba consagrando un abolicionismo también de etiquetas. O sea, no hay que olvidar que toda la legitimación a nivel discursivo de la estructuración del derecho de menores era que con eso se estaba sacando a los niños del derecho penal. En los resultados prácticos de 100 años de la aplicación de estos sistemas vemos que eso nunca ocurrió. Más bien lo que se hizo fue crear un subsistema bastante sui generis de control sociopenal de la infancia.
Pero todo este tipo de aprendizaje yo creo que es importante para no perder de vista el dilema en el cual nos encontramos actualmente. Porque se habla de un consenso bastante amplio y al parecer, se comentaba por ahí en la mañana de que al parecer matamos el modelo tutelar en cuanto a la adhesión que tenía, por lo menos a principios de los 90, en muchos sectores que defendían explícitamente la ley de menores. Y eso hoy en día es verdad que ya casi no se encuentra. Pero yo creo que en cuanto al deber ser de lo que nos señala la Convención y los otros instrumentos relacionados con ella, todavía no tenemos la claridad necesaria. Y menos todavía en un tercer nivel de tener claro una realidad que ya está deslegitimada, un deber ser que nos plantea la Convención, el ver cómo plasmar este deber ser en la realidad legislativa nacional y en la realidad social nacional, está todavía bastante desdibujado y podemos encontrar no dos posturas, no solo situación irregular y protección integral, y no solo retribucionismo hipócrita y paternalismo ingenuo, sino una amplia gama de posturas que ya hacen mucho más complicado el ver de qué lado nos ubicamos, con quienes estamos en esa posición y hasta dónde quienes en algún momento suponen están con nosotros van a estar dispuestos a profundizar realmente este enfoque. Me refiero a esto porque al parecer en la mesa de parlamentarios de la mañana existe un consenso bastante grande. O sea, a mí me llegó a extrañar que si el nivel de consenso era a ese nivel, ¿por qué no hemos ido más rápido en realidad con la reforma legislativa? Pero en ese punto quiero ser bastante enérgico en señalar de que por más que se ha señalado desde las editoriales del Mercurio y por más que nadie lo refutó aquí en la mañana, señala es valorable se hayan presentado los dos proyectos y los dos proyectos tienen bastantes similitudes. Marcela Cubillos decía que según la Corte Suprema el proyecto de la UDI contradecía la normativa penal vigente. Yo creo que bueno, es absurdo criticar eso, si en realidad era una reforma de la normativa penal vigente. Yo creo que lo que contradice es la normativa constitucional vigente, ese proyecto. Porque efectivamente no sé de qué manera alguien puede haber entendido el mandato del artículo 37 de la Convención, que genera a mi juicio obligaciones de resultado para los estados en cuanto a aplicar la privación de libertad. No habla solo de medidas de último recurso, no habla solo de excepcionalidad en los casos en que procede, sino además en cuanto a su extensión señala que por el periodo más breve que proceda. Y este proyecto, por una parte, infringe la Convención porque no señala una edad mínima para la responsabilidad penal. O sea, bajo los 14 años deja exactamente lo que tenemos ahora en el sistema de menores, que como bien hemos dicho en estos 12 años es un sistema penal disfrazado, un sistema penal encubierto. Y entre los 14 y 18 diferencia una franja de 14 a 16 que puede ser penalizada con 10 años de privación de libertad y una franja entre 16 y 18 que puede ser penalizada con 15 años de privación de libertad. Y como tercer punto importante, este máximo, o sea, la posibilidad de aplicar privación de libertad no guarda ninguna proporcionalidad con el tipo de delito cometido. Este proyecto no distingue entre infracciones simples e infracciones graves, que sí está en el espíritu y en el texto del proyecto del Ejecutivo. Entonces, bueno, mi intención, son un par de ejemplos. Mi intención no es despedazar ese proyecto, sino señalar que estamos frente a un contexto histórico bastante perverso donde es posible fundamentar algo que no solo nos deja ni siquiera el mejor pie de lo que tenemos ahora, sino que implica derechamente mucha más represión penal que la que tenemos ahora. Y es posible hacer eso amparado en un lenguaje de protección de los derechos humanos de la infancia. Entonces yo creo que es necesario desmistificar este uso demasiado masivo del lenguaje de los derechos del niño, donde además cabría señalar, por ejemplo, de que no es de extrañar que la Convención de los Derechos del Niño es el instrumento más popular de los instrumentos de derechos humanos que tenemos en el mundo, pero al mismo tiempo uno de los instrumentos que han sido en menor medida tomados en serio. La obligación que contempla para los estados es bastante light, podríamos decir, un informe cada cierto número de años que revisa un comité de derechos del niño que señala algunas recomendaciones, pero que en el caso chileno, por ejemplo, hemos visto que ya 2 veces han hecho estas recomendaciones, 2 veces nos han dicho que la legislación de menores es obsoleta, y aquí estamos todavía sin haber generado ninguna medida sustantiva para poder implementar la convención. Y en ese sentido el balance es bastante amargo en realidad. O sea, uno ve estos 12 años y uno ve que nos hemos acostumbrado nacionalmente a un conjunto de victorias que se producen a nivel de la proclamación discursiva, desde incluso cuando se ha llegado a hacer reformas legales. Y en ese sentido ve que al parecer para mucha gente basta con subir de 14 a 15 años la edad mínima para la admisión
al empleo, sin considerar que con eso lo único que se hace es ampliar el vacío legal que hay por debajo de esa edad en la medida que no se reforme integralmente un sistema de protección de derechos. Ejemplos en ese sentido abundan, y a nuestro juicio entonces lo que en este momento se impone es ver cuáles son las alternativas reales que tenemos. Porque si es que realmente nos sumamos a este consenso de que en el sistema actual hay dos opciones y las dos opciones son incompatibles con la Convención, o sea, enviar a personas de 16 años al sistema penal adulto cuando son declarados con discernimiento es incompatible con la Convención, creo que no cabe argumentarlo mucho más. Y los que están bajo esa edad de los 16 años y los que están por sobre pero son declarados sin discernimiento quedan sujetos a un sistema que también hemos señalado que vulnera sistemáticamente el artículo 40 de la Convención. Entonces, claro, nos sumamos a este consenso, pero llama mucho la atención, a mi juicio por lo menos, que durante la mañana se habló mucho de los puntos de vista personales o de las respectivas bancadas o partidos políticos en relación a cuáles debieran ser las características mínimas con que debiera contar la regulación en esta materia. Pero nadie se refirió en realidad a que estas características mínimas están señaladas en el artículo 40 de la Convención. O sea, en ese sentido no importa mucho cuál sea nuestra opinión personal al respecto, pero el tema de las garantías de fondo y las garantías procesales con que se debe contar como un derecho de los adolescentes que son acusados de cometer infracciones a la ley penal no es algo que debamos discutir, está en la ley, con rango constitucional incluso. El tema entonces es cómo implementar el artículo 40 de la Convención. Ayer repasaba un artículo donde se veía este dilema de otra manera, en realidad, en Estados Unidos, que es el país que podríamos considerar inventor del sistema tutelar de menores en la versión que nosotros hemos conocido. Y uno ve que, analizando la historia en periodos históricos más o menos largos, el dilema que ya han recorrido en los últimos años, en la última década, es bastante fuerte. O sea, de haber pasado de aplicar un derecho penal atenuado a los menores de edad a crear un sistema específico que no renunció a la punición pero sí a las garantías, y de haber llegado a los años 60 a una serie de sentencias de la Corte Suprema que señalaban que era imposible o no era admisible que con el pretexto de la protección se pudiera aplicar medidas que privan de derechos a los niños sin que en esos procesos operara las garantías mínimas del debido proceso. Hasta ese punto podíamos reconocer una cierta victoria en cuanto a la efectivización de garantías procesales y de fondo respecto de los menores de edad, pero el dilema que después se recorrió llegó al punto de plantear si era necesario tener un sistema específico o no para los menores de edad, ya que si eran acusados también de cometer delitos y debían contar con las mismas garantías que los adultos, por lo menos. Hay una corriente de opinión muy fuerte que habla de eliminar estos tribunales especiales y crear un sistema unificado de justicia criminal en la cual van a ir tanto los niños como los adultos. Y en muchos estados esta realidad ya se ha plasmado en realidad. Frente a eso existiría una corriente de opinión que defiende el sistema tutelar tal como fue creado, o sea, como un fraude de etiquetas, y una tercera posición que es la que plantea defender esa especificidad pero dotándola de las garantías. Yo creo que en países como el nuestro, que sí han ratificado la Convención y si la tomamos medianamente en serio, tanto la primera como la segunda alternativa no son viables. O sea, ya señalé que esas dos opciones, derecho penal de adultos, tal cual como se aplica a los adultos, es inconstitucional en este sentido, y la ley de menores también. Entonces el tema es que la opción clara, la opción de la Convención, es la de establecer un sistema especial. La Convención no habla de justicia penal de adolescentes ni de sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y yo creo que no podemos una vez más dejarnos engañar por los términos que se ocupen, pero sí tener claro cuál es el contenido del artículo 40, que es el mínimo que deben recoger estos sistemas. Y mi reflexión final va a lo siguiente, o sea, basta con eso, basta con reconocer que hay una penalización que nunca dejó de existir, y que para que sea legítima debe operar con esta serie de resguardos y límites garantistas, o el encargo de la Convención es ir más allá. Y en ese sentido me pronuncio que a nuestro juicio, a juicio de corporación, opción, la Convención ligada a las directrices de Riad, a una serie de otros instrumentos, a la evidencia de años de investigación criminológica, nos indica que no basta con esto. Es necesario ir más allá, es necesario apuntar a algo que en primer momento sea por lo menos un sistema de derecho penal mínimo, un sistema garantista y un sistema especializado,
Y cuando hablamos de especializado, hablamos de una especialización en serio, no una especialización en la medida de lo posible. Pero está claro que en el artículo 40, que invito a todos a leer si no lo han leído antes o a repasar si es que ya lo conocen, la finalidad que señala en el trato del Estado hacia los adolescentes que han infringido la ley penal, que está en el número 1 del artículo 40, es una finalidad bastante positiva, que habla incluso de resguardar el respeto, de inculcar el respeto por los derechos humanos de las otras personas. En ese sentido, nosotros creemos que una política criminal que realmente apunte hacia esto deja de ser en sí misma una política criminal y pasa a ser una política social en un sentido amplio, y es necesario, como señalaba Barata, crear una política multiagencial alternativa a la política criminal misma. Y en este sentido, entonces, sí creemos de que para aplicar en serio el artículo 40 de la Convención y para que este sistema sea lo que realmente se ha dicho, un sistema de derecho penal mínimo, un sistema garantista y un sistema especializado, es indispensable ligarlo a los otros aspectos de la protección integral de derechos. Para finalizar, un solo ejemplo. Yo creo que el proyecto de la UDI deja bastante en claro que no basta con legislar en materia de responsabilidad penal juvenil si dejamos armado tal cual como opera hasta ahora el sistema de menores. O sea, en ese sentido no estamos ganando nada y estamos perdiendo por todas partes. Cuando digo estamos, yo ya no tengo 18 años, no me estoy refiriendo a mí mismo, pero pienso que es necesario visualizar a quienes va a afectar en concreto esta ley. Y en ese sentido, la última cosa ahora sí, encuentro complicada esta balanza en que nos pone esta discusión. Yo sé que hay que tomar partido, no creo en la neutralidad del criminólogo ni en la neutralidad del abogado que se dedica a estos temas. Yo creo que hay que pronunciarse, pero me es muy complicada esta balanza a raíz del plazo máximo de privación de libertad, porque si bien asumimos que el sistema de menores es un sistema de violencia estatal difusa hacia jóvenes que ni siquiera han cometido infracciones, al mismo tiempo asumimos dos cosas, o sea que penaliza materialmente una gran cantidad de jóvenes, pero también sabemos que no los penaliza con 5 años de privación de libertad. Entonces, en la balanza tenemos que poner el salvar a muchos adolescentes para penalizar de manera más intensa a unos pocos. Yo creo que es algo, por lo menos para mí, éticamente bastante complicado. Con eso se retira.